video por ahí para consulta después. Un ratito, listo. Y comenzamos nomás entonces. Yo les voy a compartir la pantalla un poco para mostrarles por ahí esta presentación que resume básicamente el programa, ¿sí? El taller se llama Actualización y Homogeneización de las coberturas geoespaciales de áreas protegidas de Argentina, ¿sí? ¿Y por qué se nos ocurrió hacer este taller? ¿Sí? Esto es una cosa que vamos a discutir dentro de un ratito, pero la digitalización de capas geográficas de áreas protegidas nunca es fácil, ¿sí? En muchos de los instrumentos de creación de ellas no se definen límites claros. En las que tienen límites más o menos claros, muchas veces faltan las mensuras e incluso tenemos diferentes fuentes de información catastral, siempre dependiendo eh, puntualmente de la provincia, ¿sí? Este, También a veces tenemos mensuras, pero también tenemos esos datos de mensuras no coinciden con la información a campo, ¿sí? Este, entonces hay un pequeño desfasaje, a veces pequeño, a veces grandes, entre los límites verdaderos del área protegida y lo que nos figura en lo que serían los planos, planchetas o catastrales o mensuras, ¿sí? También existen carencias de recursos humanos para, no solamente recursos humanos, sino también a veces de equipamiento para tomar esos datos en el terreno y después volcarlos y actualizar lo que es un sistema de información geográfica, ¿sí? Y muchas veces falta articulación entre instituciones u ONGs para fijar los límites de las áreas protegidas, por ejemplo, las nacionales versus las provinciales, o incluso si vemos los mapas de ordenamientos territoriales, también vemos que en algunas ocasiones han usado otros límites de los que quizás nosotros usamos. Eso dificulta, eso produce también problemas de superposición, e incluso también hay diferentes criterios, tanto catastrales como legales, a partir de los cuales se dibujan, ¿sí?, los límites de las áreas protegidas, ¿sí? Y seguramente existirán muchos otros más. No sé si alguien por ahí quiere hacer algún comentario al respecto. Breve. Mirá, Leónidas, yo creo que sí, probablemente es un cúmulo de todos los factores, ¿no? Y en muchos casos a veces tiene que ver con decisiones de los políticos que crean a lo mejor de un plumazo con un decreto varias áreas protegidas y después no siguen adelante con la determinación de los polígonos o con la ubicación exacta de toda esa zona. O sea, tienen la intención de desarrollar la conservación a través de un instrumento tan poderoso como es la creación de áreas protegidas, pero después no siguen avanzando, entonces tienen más o menos una idea de cuál puede ser la zona o la ecorregión o el subsistema para crear un área protegida, pero luego eso se queda un poco en los papeles, ¿no? En lo que llamamos los sellos de goma. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno. Digamos, entonces, a partir de todos estos problemas, ¿sí?
cuando uno une estas capas individuales, como seguramente le pasa a Jorge Fabricant, ¿sí? Comienza a ver que hay superposiciones de áreas protegidas o hay espacios vacíos o gaps entre áreas que en teoría colindan, ¿sí? Incluso existen límites que no están actualizados. Ahí alguien en su presentación comentaba que eh, su misión ahora que trabaja en el Estado es actualizar los límites de las áreas protegidas, ¿sí? Incluso también en muchas ocasiones se encuentra información errónea o bien faltan áreas protegidas que fueron creadas, por ejemplo, hace poco, ¿sí? Entonces, todo esto surge a partir de todos estos problemas, ¿sí? Una de las consecuencias que recién lo leía y pensaba que es por ahí lo más, bueno, digamos, es importante, pero digamos, no es debido a muerte, ¿sí? Es que esto provoca que haya errores en el cálculo y la comunicación de porcentajes de protección o cantidad de áreas protegidas, otros indicadores fijados local o mundialmente, ¿no? Me reía por esto, porque en realidad existen otros problemas que hacen por ahí a la fiscalización y control de las áreas protegidas, ¿sí? Porque no sé si les habrá pasado a ustedes, pero eh, como somos los que producimos los límites de las áreas protegidas y después en algún momento los pasamos a los guardaparques, que son los que hacen la fiscalización y control de estas áreas, muchas veces hay desfasajes y muchas veces somos los culpables de que labren bien o mal un acta de infracción, ¿sí? Entonces, eh, por ahí tener precisión y exactitud al marcar un límite del área protegida puede tener consecuencias este, bastante graves, ¿no? Más allá de estos errores en los cálculos de metas fijadas a nivel nacional y mundial, ¿no? Entonces, un poco en base a esta problemática es que, bueno, nos planteamos este taller que, como les decía al principio, quiere promover la actualización y la integración de capas geográficas a, de áreas protegidas en todos los niveles, ¿sí? Provinciales, municipales, privadas, nacionales e internacionales, en el marco del CIFAP, mediante, ojalá que podamos hacer, aunque sea un borrador, para que después el CIFAP lo trate y lo tome a este trabajo, de acuerdos de trabajo que fijen criterios para minimizar estas inconsistencias espaciales, ¿no? Durante el primer día vamos a ver, vamos a conocer lo que es la base mundial de áreas protegidas, que seguramente varios la conocerán, que está dentro de el sitio web Protected Planet. Vamos a ver vamos a ver y vamos a descargar la información reportada para Argentina y sobre todo vamos a hacer un poquito hacer hincapié en la tabla de atributos de esta capa, ¿sí? Desplegándola en el QGIS 3.16 es lo que recomendamos, pero siempre y cuando tenga una versión 3. Lo que sea, no hay problema, vamos a poder trabajar bien. Los que tienen la versión de QGIS 2.0, bueno, van a tener algunas dificultades respecto a las pantallas que vamos a ver, pero digamos, si manejan bien QGIS no hay problema. Por ahí para los que todavía están con ArcGIS, les recomiendo que comiencen a hacer ese cambio a QGIS, que la verdad está muy bueno. Nosotros lo venimos usando hace mucho y este, eh, leemos, le sacamos el jugo a diario y un poco también este taller viene para
viene bien para mostrarle varias cosas que tiene este programa, ¿sí? Después vamos a ver el portal del CIFAP, cifap.gov.ar. Le voy a mostrar también muy rápidamente lo que es el CIP y lo que es la IDE que estamos terminando de hacer, que es mapasapn.gov.ar. Vamos a ver el catálogo de objetos del Instituto Geográfico Nacional, que básicamente es la estructura de atributos que el Instituto Geográfico Nacional recomienda para todas las capas oficiales de Argentina. Y finalmente vamos a charlar un poco sobre qué criterios tenemos que tener en cuenta para hacer este tipo de capas, ¿no? En el segundo día vamos a dejar ya de charlar y tratar de consensuar estos criterios, ¿sí? Y después, antes de comenzar con el análisis de casos de incompatibilidades y cómo corregirlos a partir de análisis espacial con QGIS, vamos a ver tanto capas geográficas como herramientas que nos permitan apoyar o mejorar el mapeo de áreas protegidas, ¿sí? Que tienen que ver con instalación de plugins, de herramientas complementarias de QGIS, descarga de datos del Instituto Geográfico Nacional o de imágenes satelitales Landsat o Sentinel, o a partir de herramientas como WorldView, también ver algo de focos de calor y otras cosas. También, ya pasando a lo que es dejando el GIS y ya pasando a lo que es infraestructura de datos espaciales, vamos a ver cómo configuramos servicios WFS y WMS a partir de geoportales como IDESA, IDERA y otros. Y finalmente vamos a charlar un poco de herramientas que están hoy de moda, que son muy potentes, como es Google Earth Engine y Global Forest Watch, entre otras cosas. Por supuesto que si alguien tiene más herramientas que comentar, bienvenido, ¿sí? Y en el tercer día vamos a continuar con este análisis de las incompatibilidades. En una modalidad taller vamos a comentar qué nueva información pueden aportar ustedes de las jurisdicciones provinciales. Y finalmente vamos a hacer una lluvia de ideas para proponer un diseño de esquema de actualización de capas geográficas de áreas protegidas en Argentina, o sea, cómo podemos llegar a generar un esquema para que desde las provincias puedan aportar los nuevos límites o los límites revisados y desde la Secretaría del CIFAP puedan tomar eso y actualizar las capas que se muestran en la IDE ambiental o en las IDEs locales de cada provincia o en la IDE de mapas APN, ¿sí? Y si se entusiasmaron y les agradó por ahí esta modalidad, que no es fácil, más cuando somos mucha gente, ver si podemos diseñar una agenda para nuevos talleres, ¿sí? Así que bueno, este fue un poco el repaso de todo el programa. Por ahí, no sé si alguien tiene algún comentario. Yo pido disculpas porque por ahí estoy en una oficina y vienen a sacar fotocopias y algunas cosas, así que van a escuchar algunos ruidos raros. Pero bueno, ¿comentario? Bueno, pasemos entonces. ¿Conocen Protected Planet? Sí. Bien. Para los que no lo conocen, ¿sí? Protected Planet es la versión web de la base mundial de áreas protegidas,
¿sí? La web es protectedplanet.net, ¿sí? Y uno aquí puede encontrar algoritmo.es. Y uno acá puede encontrar estándar que hoy parece que no sé. Ahí está. ¿Sí? Les decía que a partir de este sitio web uno puede consultar las áreas protegidas de cualquier parte del mundo, ¿sí? Puede consultar ya sea por desde esta lupita por un área protegida en particular, ¿sí? Por ejemplo, acá yo puse el rey y me salen todas las áreas protegidas que tienen dentro de su nombre las palabras el rey, ¿sí? Y puedo entrar acá y ver una pequeña ficha, ¿sí? Donde se me muestra el Parque Nacional, el ID de esta área protegida, la superficie reportada, el tipo de área protegida y dónde está localizada, ¿sí? Además, voy a encontrar otros atributos como el nombre original, la designación en inglés, la categoría de manejo de la UCM, cuándo fue creada, qué tipo de designación tiene, quién es la autoridad de manejo. Si tiene plan de manejo, vamos a poder ir al link de el plan de manejo de esta área protegida, que esto lo tenemos cargado en el sistema, en el SIP, Sistema de Información de Biodiversidad de Parques, ¿sí? Y además voy a tener que la fuente de esta área protegida es la información que envió la Administración de Parques Nacionales en el 2020, ¿sí? También voy a poder bajar el límite de esta área protegida, ¿sí? En formato CSV, que solamente van a bajar los atributos del área protegida, en formato shape, en formato geodatabase o en formato PDF, ¿sí? A nosotros los dos que más nos van a interesar son geodatabase y SHP. Pero no solamente puedo buscar por área protegida, sino que también puedo buscar por país, ¿sí? Entonces, entrando acá el botón Argentina, perdón, entrando la palabra Argentina, me va a salir un link donde me va a mostrar que en Argentina existen digitalizados dentro de la base de datos de Protected Planet 469 áreas protegidas, de las cuales 62 tienen evaluaciones de efectividad de manejo, ¿sí? Las que están en verde son terrestres, las que están en azul son marinas, y también tenemos otro término relativamente nuevo que son otras áreas de conservación, ¿sí? Ya vamos a ver cuál es el significado de esto, ¿sí? Que por ejemplo en Argentina todavía no tenemos ninguna área de conservación todavía informada, ¿sí? De los cuales lo que sí tenemos es de las 469 áreas protegidas que informamos, el 84% son polígonos y el 16% son puntos, ¿sí? Es decir, hay el 16% para el 16% de áreas protegidas no hemos podido definir un polígono que las represente, ¿sí? Y después tiran estadísticas de porcentaje de cobertura terrestre que ronda en el 8% para el país, considerando estas superficies de tierra, y para el mar un casi 12%,
¿sí? Además, bueno, hay estadísticas de las categorías de manejo, los tipos de gobernanza, etcétera, ¿sí? La verdad que está bastante bueno. Bueno, acá hay un gráfico de evolución de la superficie de áreas protegidas, y después vienen pequeñas fichitas y, bueno, cómo se debe citar esta información, ¿sí? Pero que me voy a fijar si tengo alguna pregunta en el chat. ¿Te puedo consultar Sí, sí. cómo o quién carga esta información en esta página? Ahora iba a eso, ¿sí? Bien. Como bien dijo Jorge, eh, esto lo cargamos desde ambiente y desde parques, ¿sí? Ahora lo están haciendo, están actualizando esta página mensualmente, pero una vez al año o 2 veces al año nos contactan una persona llamada Cristina Lázaro, que trabaja en la Universidad de Cambridge, que es la que se encarga de actualizar esta información, y nosotros enviamos, yo por mi parte, las áreas protegidas nacionales, y Jorge envía las áreas protegidas, el resto de las áreas protegidas informadas, ¿no? Y bueno, y comenzamos por ahí, a partir de ese trabajo, comenzamos a ver que hay algunas áreas protegidas que no están actualizadas, o por ejemplo, vemos por ahí que suceden estas incongruencias, por ejemplo, entre el Parque Nacional Copo y lo que es el Parque Provincial Copo y la Reserva Nacional, e incluso hay algunas áreas protegidas, como por ejemplo esta que es el loro hablador, que que se muestra con otro límite, o incluso esta que creo que es Fuerte Esperanza, ¿sí? Que es totalmente distinta, ¿no? Entonces, bueno, la idea es acá que conozcan esto, que conozcan que esto se puede ir actualizando 1 o 2 veces al año, y bueno, ver cómo podemos mejorar la información que se muestra acá para que sea lo más real posible, ¿no? Sí, Leónidas, una cosita, porque ustedes están viendo ahí que figuran 463 áreas protegidas. Nosotros en la web del CIFAP ya estamos teniendo 544. Y ustedes me dirán, puf, es una diferencia importante. Realmente el sitio web de Protected Planet a veces no toma todas las áreas protegidas que nosotros le mandamos porque hay duplicaciones de nombres o en muchos casos las áreas protegidas de las que solo tenemos puntos tampoco las registran. Entonces hay todavía bastantes diferencias entre lo que es la base de Protected Planet, que pareciera que, como decía recién Leónidas, está actualizada y ellos periódicamente suben nueva información, y la que manejamos nosotros acá en el seno del CIFAP, entre parques, las provincias y el ministerio. Es algo que justamente para eso hicimos el taller también, ¿no? Que tenemos que resolver un poco entre todos, porque nosotros en el CIFAP de alguna manera hemos definido y acordado que entran en el CIFAP todas las áreas protegidas que las provincias o las jurisdicciones registran o inscriben. Entonces, en muchos casos se da que hay una reserva de biosfera, pero que también al mismo tiempo es parque nacional y al mismo tiempo a lo mejor es parque provincial. Entonces, ahí tenemos 3 áreas protegidas,
pero obviamente la superficie no se duplica o se triplica. Entonces, todo ese tipo de cosas tenemos que ir viendo cómo las vamos acomodando para que el número sea el mismo entre lo que tiene Protected Planet, que es esta base mundial manejada por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente a partir de la Universidad de Cambridge, y la que manejamos nosotros en el marco del CIFAP. Simplemente quería aclarar eso porque cuando luego del recreo les voy a comentar un poquito cosas sobre CIFAP para que vean cómo es la web, y ahí van a ver que el número es 544, ¿no? Y el porcentaje de protección que en este momento hemos alcanzado en el país es de 13,66, muy por arriba de ese 8, algo que mostró recién Leónidas en la página de Protected Planet. Entonces, un poco, a lo mejor no es ni una ni otra, pero digamos que tenemos que llegar a ciertos consensos y tratar obviamente, de mejorar en lo que es la actualización y la edición. Gracias, Jorge. Leónidas, una pregunta, puede ser, Karina de Chaco. Más allá de lo que estaba expresando recién el señor, quisiera saber por qué el loro hablador, que es un parque provincial que fue designado parque provincial por leyes y también por decretos, pero en distintas fechas, o sea, fue segmentariamente designado, ¿por qué figura en dos colores? Eso, una pregunta. La otra, a mí como estoy hace relativamente poco tiempo, hace 2 años con esta cuestión, y estamos haciendo un relevamiento de las áreas protegidas privadas. Quisiera saber si las áreas protegidas privadas también cuentan en este relevamiento. Bien, ahí te hago una aclaración. Está buena la pregunta, por ahí hago una aclaración, ¿sí? Lo que se ve en verde oscuro, ¿sí? Sí. Es la información que tiene Protected Planet, ¿sí? Lo que se ve en verde clarito, ¿sí? En realidad es la información que está cargada en un lugar que se llama OpenStreetMaps. No sé si... ¿sí? Entonces, OpenStreetMaps, no sé si lo conocen, es un proyecto de cartografía libre donde cualquier persona puede ingresar y digitalizar información para agregar en este mapa, que después es de uso libre y gratuito de todo el mundo. ¿Sí? Claro, lo que pasa es que para Protected Planet es mucha la superficie que falta ahí, que no es la real, digamos, entonces la cantidad de superficie que está manifestando en su relevamiento. Justamente para eso es un poco este taller, como bien decía Jorge, ¿sí? Es para mostrarles lo que se está mostrando hoy en día y para ver cómo podemos mejorar esto, ¿sí? Bien, gracias. Yo había pedido la palabra un minuto, Leónidas, y es para aclararle o para explicarle a Karina qué pasa con las áreas protegidas privadas. Lo que teóricamente se releva en la página del CIFAP y en el CIP de parques son las áreas que las provincias informan. Según la ley de cada provincia, algunas reconocen a las áreas protegidas privadas y las incorporan al sistema y otras no. Entonces depende de eso y de que las provincias las informen o no, de que figuren en los mapas. Bien, muchas gracias. Gracias. Digamos, durante todo este taller vamos a ver algunas incongruencias y van a surgir un montón de preguntas y un montón de interrogantes y seguramente algunas discusiones, ¿sí? Un poco la idea, bueno, es charlarlas y ver cómo podemos acordar para que la información se vaya actualizando, ¿sí? Y para que este número que se muestra acá sea lo más parecido
posible a lo que oficialmente como país reconocemos, ¿no? ¿Cuál es la importancia de que esto sea lo más similar a lo que manejamos nosotros? Es que, digamos, desde este sitio es que se informan, o por lo menos se piden los datos para hacer los informes mundiales, ¿no? Entonces, está bueno por ahí que lo conozcan, que sepan quiénes son los que, o cómo se actualizan y cómo se puede mejorar esta estadística, ¿no? Ahora bien, ¿cómo hacemos para tener los datos que se muestran acá? Vamos a este botoncito Download, ¿sí? De nuevo vamos a tener las diferentes opciones y podemos bajar este shape a nuestras computadoras, ¿sí? Lo que nos va a preguntar es si queremos manejarlo para uso comercial o para uso no comercial. Vamos a poner no comercial y acá, digamos, nos va a salir la cita y el botoncito para bajar estos datos, ¿sí? Les voy a pedir por favor que los bajen, ¿sí? Así continuamos con la segunda parte del taller, ¿sí? El que por ahí tenga alguna dificultad, avise y vemos cómo solucionamos. Mientras están bajando los datos, puedo seguir comentando estas incertidumbres y estas dudas que hay sobre el tema de cómo se cargan los datos o quién sube los datos y los números. Un poco para tranquilizarlos, nosotros a nivel país, para hacer el informe del estado del ambiente que se hace todos los años, obviamente nos basamos en la información que tenemos en la web del CIFAP y que nos envían todas las jurisdicciones. O sea que el dato que la Argentina como país maneja a través del informe del estado del ambiente es el de 13,66% de territorio protegido y 544 áreas protegidas que hay en este momento en el país, repartidas entre áreas protegidas nacionales y provinciales. Ese gran grupo de áreas protegidas provinciales las llamamos así porque son las áreas que las provincias, a través de sus organismos provinciales, inscriben en el CIFAP. Esas áreas protegidas, entonces, de ese gran grupo de áreas protegidas que llamamos provinciales, pueden ser privadas, pueden ser municipales, pueden ser eventualmente del INTA o universitarias o de alguna fundación o a través de algún convenio con algún propietario privado también. Entonces, en este momento, como les decía, hay un número que es muy diferente a este que plantea Protected Planet. Nosotros estamos en contacto, como decía Leónidas, con Cristina Lázaro y estamos tratando de solucionar esto y que rápidamente y probablemente a lo largo de este año lo consigamos, que el número sea el mismo, ¿no? Que Protected Planet reconozca el número que manejamos nosotros en el seno del CIFAP. Les quería aclarar un poco esto, pues no se asusten y no lo tomen como algo personal. Van a ver, tanto en estos datos como en la web del CIFAP, que hay información que a lo mejor a alguno le puede hacer ruido o alguna provincia puede saltar y decir, pero falta tal cosa, o la superficie del oro hablador, como decía la compañera del Chaco, no es esa y es mucho mayor. Bueno, hasta ahora los datos que están subidos son estos, no podemos hacer más que seguir negociando, por así decirlo, o conversando y enviando la información correcta a la gente de la Universidad de Cambridge y del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, a la base mundial de áreas protegidas. Nosotros en el seno del CIFAP somos un poco más rigurosos y
cargamos o subimos la información que nos envían las jurisdicciones. O sea, si a lo mejor hay provincias que están un poco atrasadas y no nos han enviado últimamente. El último relevamiento completo que hicimos fue a principio del 2019, y a lo largo de todo el 2019, cuando se empezó a diseñar la web del CIFAP, se fueron editando y subiendo todos esos datos, y en el 2020 se hicieron todas las revisiones. La web oficialmente, de alguna manera, se lanzó cuando empezaba más o menos la pandemia, en marzo, abril del 2020, y o sea, estamos trabajando desde casa a partir de entonces. Y bueno, a partir de las reuniones periódicas que tenemos en el Comité Ejecutivo del CIFAP, que preside la provincia de Catamarca, y donde participa la Dirección de Conservación de Parques Nacionales y la Dirección Nacional de Planificación del Ministerio, bueno, llegamos a la conclusión que teníamos que meter un poco de mano en este asunto y tratar de homogeneizar todos los criterios y ver cómo podíamos resolver estas incongruencias en los números, ¿no? Y en la información. Pero también, por eso le insisto, o sea, el Ministerio no tiene territorio protegido propio. Parques maneja unos 60 o algo así, áreas protegidas nacionales, y las provincias manejan el resto o administran el resto de las áreas protegidas. Cuando digo administran, me refiero a que son las que manejan y son las que tienen sus sistemas protegidos de áreas protegidas provinciales. Entonces, nosotros lo que hacemos es recibimos la información de las áreas protegidas provinciales y de parques nacionales, y así como viene, la revisamos, vemos si a lo mejor hay algún problema en lo que es la topología o en la geografía de esa información que nos envían, y la subimos así como está al registro que manejamos y a la web. Entonces, bueno, probablemente vamos a salir mucho más fortalecidos después de este curso, y vamos a poder terminar de monitorear y relevar toda la información y luego actualizarla. Gracias, Leo. Gracias, Jorge. Bien, como les decía, doble clic acá, vamos a bajar el shape. Espero que todos lo hayan podido bajar. Y baja un archivo comprimido, ¿sí? El cual vamos a descomprimir. Y este archivo tiene bastante información, ¿sí? Esa información perdón, estoy compartiendo la pantalla, ¿están viéndola? Porque acá por el chat me están comentando que... Sí, Leónidas, se ve perfectamente la carpeta que acabas de comprimir. Bien. Yo igual voy a pasar para el link por acá, por el chat, ¿sí? Así pueden bajarlo lo que no puedan, lo que no estén viendo la pantalla, ¿sí? Por ahí también por ahí el que se anime, y si yo voy mostrando algunas cosas por la pantalla y quieren pasar el link por el chat, bienvenido, ¿sí? Acá Mercedes Torres tenía, pero Mercedes ya comentó, ¿no? Tenía la mano levantada. Bueno, y un poco... Iba a hacer una consulta, Leonidas, perdón, pero sí, creo que la vas a contestar ahora en breve, porque por lo menos a mí cuando descargo el archivo me lo divide en 3 archivos que hay que unificar, pero creo que vas a ir mostrando eso. Sí, un poco. Bien, perdón. Tenemos acá recursos en una carpeta que se llama recursos en español, y después las mismas carpetas en inglés, en francés, y esto árabe, y esto supongo que será ruso, ¿sí?
Si yo ingreso acá a recursos en español, voy a tener 3 PDFs que son los que me cuentan los metadatos, ¿sí?, de esta base de datos, ¿sí? Digamos, los metadatos básicamente son la historia de la capa, ¿sí? Entonces acá nos comentan que este es el shape de la base de datos mundial de áreas protegidas, ¿sí?, que comenzó por el año 2000, cómo se debe citar, ¿sí?, la extensión temporal, ¿sí?, es decir, que desde el 81 está esta base de datos funcionando, ¿sí? Acá, y bueno, y se actualizó por última vez en el 2019, yo creo que en el 2020 igual está un poquito viejito, ¿sí? Y acá está esto que le comentaba de un concepto nuevo que se llaman otras medidas eficaces de conservación basadas en áreas, ¿sí? Las OMCM, ¿sí?, que comenzó a funcionar esto en 2019. Es un concepto bastante, pero básicamente son áreas que pueden aportar a la conservación de la biodiversidad, pero que su principal objetivo no es ese, ¿sí? Se me ocurren, por ejemplo, las zonas rojas de los ordenamientos territoriales. Sí, Gaby, te escucho. Te iba a preguntar eso, por ejemplo, las áreas rojas entrarían del ordenamiento y lo dijiste. Así que sí. Sí, básicamente son lugares que no son áreas protegidas, pero que sí contribuyen a la conservación de la biodiversidad o del patrimonio natural. Por ejemplo, también se me ocurren los glaciares, que están protegidos por la ley de glaciares, ¿sí? Eso todavía Argentina no informó sobre esos lugares, ¿sí? Pero creo que dentro de poco, aparte ya se le consultó, pero no desde la IUCN, sino desde otro organismo, pero creo que dentro de poco van a comenzar a preguntarnos, ¿no?, sobre esto. Ahora sí tengo una aclaración, porque dentro, cuando uno reporta el FRA, ¿viste el FRA, el reporte de recursos forestales mundiales de Argentina? Uno pone ese dato de superficie en rojo, como, o sea, está en ese informe, así que se podría ver para esto de linkear toda la información y que sea consistente. Por ahí estaría bueno revisarlo en su momento cuando uno reporta, no sé cómo se reporte, pero bueno, se me ocurre ahora, era ese comentario. Totalmente, totalmente. Muchas gracias, Gaby. Bueno, después habla de la extensión global y marina, ¿sí? Y otra información suplementaria y un poco cuenta muchas cosas más, ¿sí? Después seguramente ustedes podrán leerla con más detenimiento, ¿sí? Esto sí un poco es importante, lo que tiene que ver con la calidad o las limitaciones, ¿sí? Y acá justamente aclaran un poco esto que comentaba Jorge, que la WDPA no es necesariamente una representación completa de todas las áreas protegidas que se han designado globalmente, ¿sí? Digamos, seguramente va a haber diferencias con las áreas protegidas que informa cada país, ¿sí? Y bueno, la idea es que sea lo más parecido posible ese número, ¿no? Acá, por ejemplo, también aclaran que puede haber desajustes entre las áreas protegidas que se muestran acá en la WDPA, ¿sí? Porque
hay nuevos datos que están en proceso de control de calidad para adaptarse a las normas de la WDPA, datos no enviados todavía, ¿sí? Nuevas demarcaciones de áreas protegidas que no se han digitalizado con precisión o simplemente no se han digitalizado todavía, ¿sí? Hay muchas designaciones que se superponen. Fíjense que ellos han encontrado en todo el mundo hasta lugares donde hay superposiciones de hasta 8 figuras de áreas protegidas, ¿sí? Entonces ellos lo que hacen para evitar esta superposición es disolver todo el conjunto, ¿sí? Y a partir de ese conjunto hacen el cálculo de superficie, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para lo que es reserva de biosfera, ahí disolverían todas las áreas protegidas que hay, parques provinciales, parques nacionales o reservas provinciales, y no contarían, por ejemplo, un parque que es núcleo, no lo contarían 2 veces, sino que lo disuelven a eso, ¿sí? Lo juntan. Y a partir de esa junta es que calculan la superficie, ¿sí? No sé si alguien tiene algún comentario. Ah, no, perdón, entró alguien. Bien. Entonces, como verán, hay, digamos, hay mecanismos que usa la WDPA para calcular esa superficie, ¿no? Bueno, además de los metadatos, ¿sí? También un poco acá describe toda la tabla de atributos, ¿sí? Que tiene la capa, ya lo vamos a ver esto en un ratito, ¿sí? Y para los, digamos, lo que sí estaría bueno es que lean todo este manual del usuario, donde acá sí especifican qué condiciones debe tener un polígono para para ser admitido en la base de datos de áreas protegidas. Gaby, ¿vos levantaste la mano de nuevo o quedó levantada? Hola. Sí, levanté de nuevo, porque ahí me surgió una duda. El tema del cálculo de superficie que vos decís, ellos hacen ese disol y calculan la superficie. Ahora, ¿ellos qué procedimiento de cálculo de superficies hacen? Viste que nosotros desde Argentina, o sea, hacemos por faja y todo eso, o sea, ese tema, porque viste que ahí empieza a haber esas diferencias que después empieza también a generar ruido, no sé, en esa línea. No sé si después esto entonces lo vamos a charlar en algún otro momento, pero no sé cómo lo manejan con esta institución. Ahora íbamos a eso, ¿sí? La proyección cartográfica que ellos usan para calcular la superficie es la proyección de Moore-Wade, ¿sí? Que es una proyección equal area que permite, digamos, hacer el cálculo una sola vez en todo el mundo, ¿sí? Ahora cuando agreguemos, y esto es importante también, ¿sí? Que ya lo vamos a ver cuando agreguemos la superficie, perdón, cuando agreguemos la capa, es que ellos manejan 2 tipos de superficies, la que reporta el país, ¿sí? Y la que ellos calculan, ¿sí? Ese campo se llama GIS área, ¿sí? Y para áreas marinas GIS M área, ¿sí? Que lo calculan en kilómetros cuadrados y es a partir de esos datos que calculan las superficies, ¿sí? Bueno, otra aclaración que es importante hacer es respecto a las reservas de biosfera, ¿sí? Que acá también hay una diferencia
ellos consideran como designaciones internacionales los sitios Ramsar, ¿sí? Los sitios de patrimonio mundial y los sitios de reserva de biosfera, ¿sí? Pero una cosa que es importante, que siempre la pierdo, pero en el cálculo, ¿sí? Ellos descartan lo que no es zona núcleo, perdón, lo que es zona de transición, ¿sí? De reservas de biosfera, no las considero, ¿sí? En algún lugar lo tengo, ya lo voy a buscar durante el recreo, para no perder tiempo acá y un poco charlar sobre eso, ¿sí? Sí, alguien tiene... Leo, perdón, entonces ellos de reserva de la biosfera consideran solo las áreas núcleos, ¿eso estás diciendo? Sí, sí, solamente las áreas núcleo. Y estoy en duda si también tienen en cuenta las zonas de amortiguamiento, ¿sí? A ver acá. Bueno, después en un ratito lo busco, ¿sí? Bueno, y ahora sí vamos a aclarar esto que preguntaba Mercedes, ¿sí? Que acá vamos a tener 4 archivos shapes, ¿sí? Además de este CSV que tiene la tabla de atributos, ¿sí? Vamos a tener 4 archivos shape porque ellos lo que hacen es, seguramente será por cuestiones operativas de GIS, cada shape tiene hasta 130 áreas protegidas o 130 polígonos, ¿sí? Entonces, cada vez que tenemos más de 130, agarran otro, digamos, crean otro shape, ¿sí? Esto lo vamos a abrir en QGIS, ¿sí? Por ahí todos tienen instalado QGIS. ¿Alguien necesita ayuda respecto a la instalación? Bueno, si no necesitan ayuda, directamente abran el programa, abren un proyecto, ¿sí? Y esto, voy a crear voy a crear una carpeta WDPA, ¿sí? Y acá puedo hacer 2 cosas. Puedo ir descomprimiendo de a una los archivos, ¿sí? Porque fíjense que cada uno de los archivos vuelve a tener... Ay, no, perdón, agarré el archivo original, que es acá me mandé un moco yo. Que dice ar.shp.zip, que es de 14, es el original, ¿no? Entonces lo volví a descomprimir, perdón. Lo voy a borrar. En realidad, cuando uno descomprime ese archivo, se queda con 3 shapes, el 0, el 1 y el 2, ¿sí? Entonces, ahora uno lo puede descomprimir, ¿sí? O incluso una cosa que es piola de QGIS es que nos permite abrir también shapes comprimidos, ¿sí? Yo acá lo que hice fue copiar el path
de donde están mis datos, ¿sí? Así directamente el programa me lleva a ese directorio. Y ahora sí voy a agregar el archivo WDPA que termina en 0, ¿sí? Y le voy a dar al botón añadir, ¿sí? Cuando le dé el botón añadir, me va a decir el programa que este archivo zip tiene dos capas, una que se llama WDPA y termina en points, ¿sí? Y otra que se llama WDPA y termina en polygons, ¿sí? Como bien le decíamos al principio, hay áreas protegidas que están como polígonos y hay áreas protegidas que están como puntos, ¿sí? Así que yo voy a seleccionar las dos, ¿sí? Pueden deseleccionar de acá o seleccionar todo de acá, le dan a aceptar y listo, ¿sí? Ya me agregó la primera capa, ¿sí? Acá vamos a ver la tabla de atributos y hay 132 áreas protegidas, ¿sí? Recuerden que en el sitio web informan 463, entonces vamos a seguir agregando las otras capas, ¿sí? La 1 y la 2. También QGIS me permite agregar dos al mismo tiempo, ¿sí? Lo que va a pasar cuando seleccione y le dé añadir las dos al mismo tiempo es que, de nuevo, me va a preguntar si quiero seleccionar las capas contenidas en este archivito que termina en 1, le voy a decir que acepto, y después va a pasar al segundo archivo. Aceptar. Sí, Augusto. Leo, perdón, para alertar un poquito nomás, las tres capas de los archivos que están comprimidos se llaman igual, ¿no? Cuando uno selecciona los tres archivos descomprimidos para descomprimirlos juntos, bueno, sale el cartel para alertar que si uno quiere superponer o no las otras, por el nombre. ¿Me hago entender? Sí. Acá tengo una consulta de Ana Gutiérrez de el QGIS 2.18 sirve. Sí, sirve, solo que va a ver la distinta nada más las pantallas, ¿sí? Y respecto a lo que decía Augusto, sí, acá hago una aclaración, Augusto. En realidad, el nombre con el que se muestra la capa en el proyecto es el Sí, mismo para cada una de las capas, como bien vos decías, ¿sí? exacto, exacto. Pero cuando vos los abrís en la carpeta de archivos, en tu carpeta, no en el QGIS, te va a salir el cartel que vas a tener archivos repetidos. Si, por ejemplo, ahí si seleccionas y querés descomprimir, te van a salir que tenés varios archivos eh, nombrados igual, si querés aceptar o no. Sí, ahí, por eso, perdón, por eso es que un poco hice este pasito directamente desde, Para tirar o descomprimir, comprimido. claro, para Ah, bien. mostrarles, digamos, ahí explico lo que vos comentás, ¿sí? Augusto probó, seleccionó los tres archivos zip, ¿sí? Yo voy a venir acá les recomiendo por ahí para descomprimir este programita que se llama 7zip, que la verdad está muy bueno. Le voy a dar extraer aquí y lo que va a pasar, y este es un error de Protected Planet, es que las capas, por más que están en tres zip distintos, tienen el mismo nombre, como bien decía Augusto. Entonces acá lo que me pregunta es si deseo sustituir, ¿sí? Los nombres. A ver, voy a poner acá sí a todo y creo que me va a pisar todos los archivos. ¿Sí?
fíjense que me pisó los archivos y me dejó solamente una capa point y una capa polygons, ¿sí? Esto es un poco lo que comentabas, ¿no es cierto, Augusto? Así es, sí. Lo Sí, que me podría di cuenta hacer, y lo dividí en carpetas después por 0, 1 y 2. exactamente, se podría dividir en carpetas o se podría acá con 7 zip, le pongo extraer aquí y acá fíjense que tengo un botoncito que dice renombrar automáticamente, ¿sí? Bien. Entonces, lo que va a hacer el programa es, uy, ahí está, ¿sí? Renombró automáticamente cada capa, entonces le puso point al que tenía 0, 1 al zip que terminaba en 1 y 2 al zip que terminaba en 2, ¿sí? Y lo mismo para los polígonos, ¿sí? Buenísimo. O bien, como decía Augusto, la otra solución, ¿sí? Es dividir en carpetas. Entonces tengo la carpeta 0, la carpeta 1 y la carpeta 2. Y voy copiando cada zip en una de esas carpetas y ahí recién extraigo, ¿sí? Ah, no me va a dejar porque lo tengo abierto allá. Quiero probar si con el extractor común de Windows me hace ese renombramiento automático, que fíjense que lo que hace es directamente crearme la carpeta 0, ¿sí? Digamos, me descomprime por carpeta, ¿sí? El de Windows, ¿sí? Botón derecho, extraer todo, me crea una carpeta por cada uno de los zip, ¿sí? Entonces, esos pasitos que hacía hace un rato, bueno, por ahí no vale la pena, ¿sí? ¿Quedó alguna duda al respecto? Leonidas, perdón, Sí. un aporte. Vos sabés que una especie de atajos dentro del programa es tomarlo a las carpetas comprimidas, ¿sí? Originales, 0, 1 y 2, y soltarla dentro del programa, ¿sí? Dentro de la parte de donde va el mapa, y directamente se carga, sin necesidad de comprimir nada, ¿no? Directamente. Muchas gracias, Carlos. Entonces, seleccionamos. Agarra una sola, perdón. Yo fui probando de una. Ahí. Y soltala. Ahí me muestra que va a cargar las dos capas, le doy a aceptar y la cargo. Y así con las otras dos restantes. Perfecto. Muchas gracias, Carlos. Entonces ya tenemos las 6 capas de áreas protegidas de Argentina, ¿sí? Descargadas de Protected Planet. Todos pudieron hacerlo, ¿no? Bien, ahora lo que vamos a hacer antes de ver de analizar la tabla de atributos es juntar todas las capas, las 3 capas de polígonos en una sola, ¿sí? Y las 3 capas de puntos en una sola, ¿sí? Acá me dice Amanda, no pudimos cargar los WPA en QGIS porque no aparecen.
Ahí cualquier cosa lo vemos en el recreo, Amanda, si no lo pudieron terminar, ¿sí? Entonces, esto, bueno, vamos a vectorial, herramientas de gestión, unir capas vectoriales, ¿sí? Haciendo clic acá, ¿sí? Vamos a ingresar a la herramienta para definir en capas de entrada las 3 capas de puntos primero, ¿sí? Que las tres están en el EPSG 4326, que es la proyección WGS 84, ¿sí? En geográficas. Que también es importante, bueno, seguramente casi todos lo sabrán, pero es el estándar en el cual se distribuyen las capas geográficas por la web, ¿no? Entonces, selecciono las 3, le doy a ejecutar y automáticamente, ¿sí? Ya voy a tener una capa de puntos que es la combinada, ¿sí? Que tiene las 3 capas, ¿sí? Que definí, que bajé, ¿sí? Para controlar esto puedo seleccionar todas y seleccionar este botoncito que dice mostrar número de objetos espaciales, ¿sí? Entonces, en el combinado de puntos tengo 74 y acá tengo 25 puntos son 50 y 24 son los 74 que tengo en el combinado, ¿sí? Entonces, ahora hago lo mismo, pero con los polígonos, ¿sí? Entonces, voy a vectorial, gestión de datos, unir capas vectoriales, y ahora selecciono las 3 capas de polígonos. Leónidas, consulta. ¿Sí? Sí, no sé si me pasa a mí la versión de QGIS, que igual creo que es 3 puntos, la que podría decir, es que cuando toco vectorial no se me despliega las opciones. Ahora te cuento por qué pasa eso. ¿Sí? Me pasa lo mismo a mí también. Continúa entonces y después... Con el tema de los puntos igual. Está bien. Claro. Ahora, fíjate que tengo ahora la combinada de 395 polígonos, que son los que suman los 131, 132 y 132 de cada capa de WDPA, ¿sí? Te explico un poco acá en vectorial. Vos cuando vas a vectorial debes tener 1 o 2 opciones o no debes tener nada, ¿sí? Te diría que... No tengo nada, no se despliega en el panel, digamos. Bien. Eso seguramente te diría que abras otro QGIS, que cerres este que tenés y que lo abras de nuevo, ¿sí? Perdón. Sí. Que se fije en complementos si tiene activado Processing. Sí, ahora pero iba a explicar por ahí cuándo pasa eso. A veces vos cuando abrís QGIS, ¿sí? Cuando lo abrís, te sale una ventana que te dice algo de hubo un error al cargar la base de datos. Tal cual, es lo que surgió así. Cuando te sale eso, tenés que o reintentar o volver a cargarlo. O volver a abrirlo, y si no te sale ese cartel, debería abrirse todo perfecto, ¿sí? Bárbaro. Voy a hacer eso, continúa y te doy el ok si pasa. Y si controlaste eso, ¿sí? Y todavía no sale,
como bien decía el compañero, te vas acá a complementos, administrar complementos, ¿sí? Y bajas hasta hasta processing, ¿sí? Buscás acá en esta lista, perdón, voy a buscar en la lista directamente. Processing, ¿sí? Processing solito, y este debería estar tildado, ¿sí? Está tildado, está tildado. Está. Entonces, Así que si ahora está, inicio, lo voy a generar de vuelta. Bárbaro. si está tildado es por el problemita este que no terminó de cargar bien la base de datos. Bárbaro. Gracias. De nada. Y acá una aclaración también que esta garrapatita, le digo yo, ¿sí? Este símbolo nos está indicando que es una capa temporal, ¿sí? Este combinado que hicimos. ¿Qué quiere decir capa temporal? Que cuando yo cierre el programa, fíjense que lo voy a cerrar, el programa va a decir que este proyecto contiene capas borrador temporales, ¿sí? Estas capas no están almacenadas en el disco y su contenido se perderá de forma permanente si usted procede, ¿sí? ¿Está seguro que desea proceder? Entonces le pongo cancelar, ¿sí? Y lo que tengo que hacer si me quiero quedar con este resultado es guardar esta capa, botón derecho, que tengo dos maneras, ¿sí? Hacerla permanente con este botón o bien exportarla con este, ¿sí? De las dos maneras va a funcionar lo mismo. A mí siempre me gusta exportar, guardar objetos como, ¿sí? Lo voy a guardar en formato shape de ESRI, ¿sí? Ahora vemos lo... Ah, bien, Gaby. La versión nueva de QGIS está Leonida, disculpa que te interrumpa. Sí, sí. Disculpa que te interrumpa. Sabe que yo me quedé... en realidad no puedo, cuando llego a la parte de vectorial para poder combinar las capas vectoriales al abrir, me sale hasta parámetros, pero cuando quiero desplegarlo de combinado, no me sale nada como para poder combinar. O sea, me sale en blanco, no sé si tengo que hacer clic en algún otro paso previo. Idem. A ver, ¿quieren compartir la pantalla si vemos? A mí me pasaba lo mismo, pero estiré la pantalla y cuando la estiré aparecen los 3 puntos para cliquear y aparece el listado. Varias veces la abrí y la cerré hasta que me di cuenta que tenía que estirar esa pantallita. Bien, Ana era que estaba hablando, ¿no? Sí, ahí ya veo dónde puedo poner para compartir. Tenés ahí un botoncito al lado de... A ver. Tenés acá al lado del micrófono, tenés un botoncito que dice compartir pantalla. Ahí no sé si estás viendo. Sí, ahí comenzamos a ver. Bien. Bueno, a mí me sale esto. Perfecto. Capas a cuando combinar. yo hago... Hasta acá yo me quedé. No sé cómo tengo que hacer para combinar porque me sale esto. Fíjate que tenés parámetros, capas a combinar, ¿sí? Sí. Y al lado de capas a combinar, eso, ahí tenés los 3 puntitos esos. Seleccionás, como bien decía tu compañero, la podés agrandar un poco a la pantalla, porque el nombre es muy largo, entonces no la podés... Exacto. Ahí está, ¿sí? Seleccionar las 3 de punto, las 3 que terminan en punto o las 3 que terminan en polígono. Perfecto. Y ahora pongo a aceptar. Sí. Bien, ¿y ahora? Y ahora, detenete un poquito acá, ¿sí?
Por ahí para los que no quieran Bien. crear una capa temporal, pueden en la pestaña de combinado, pueden guardarla con el nombre que ustedes quieran y en el lugar que ustedes quieran, ¿sí? Ajá. Entonces, si haces clic ahí, ¿sí? ¿En temporal nomás o guardo con otro nombre? Guarda el archivo. Ok. Y ahí elegí, ¿no es cierto?, el directorio y el nombre que le vas a poner a esta capa, ¿sí? Podría ser wdpa puntos. Y listo, ¿sí? Y lo mismo haces con lo de polígonos, ¿sí? Perdón, no te escuché. ¿El nombre cómo le pongo? WDPA _puntos. _punto C. Sí. Y así haces después la de polígono, ¿no? Y dale guardar, guardar. Ok. Bueno, Bien. también tenemos un alumno ahí. Perfecto. Continuamos, ¿sí? Marcelo. No, para confirmarte que era como tal cual me dijiste, al abrirse anteriormente tiró el error y reiniciándolo funcionaba bien. Buenísimo, gracias, Marcelo. Bien, entonces ya tenemos la capa combinada de puntos y la capa combinada de polígonos, ¿sí? Acá fíjense cuál es la diferencia entre exportar y hacer permanente, que yo recién creo que exporté y me lo guardó como otra capa. Hacer permanente, ¿sí? Hago clic. Ah, no, es cierto que no había guardado. Lo que les quería contar es que QGIS ahora lo que está proponiendo es trabajar en un formato que se llama GeoPackets, ¿sí? Que la verdad parece que está bueno. Yo lo probé en realidad con la versión 3.10 y había muchas herramientas que no funcionaban todavía con este formato. Por eso seguí trabajando con los archivos shape de Esri, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia cuál es la ventaja del GeoPacket respecto al shape? Es que esto es solamente un archivo, ¿sí? Entonces, por ahí es más fácil de pasar e incluso puede ser como una geodatabase que yo guarde muchas capas dentro de ese archivo, ¿sí? Pero por lo menos hasta donde lo probé no funcionaba totalmente bien. No sé si alguien tiene experiencia en los GeoPackets. Por lo tanto, vamos a seguir trabajando con archivos shape de Esri, ¿sí? Acá le voy a poner el nombre. Esto también es por ahí un consejito importante para los que vamos a trabajar en este taller, es que recuerden dónde guardan los archivos, ¿sí? Traten de no trabajar en el escritorio porque después van a tener el escritorio lleno de cosas y por ahí se les va a complicar un poco, ¿sí? Entonces, WDPA polígonos, ¿sí? Yo lo voy a guardar en esta carpetita que se llama no, acá
Vamos a crear una nueva que sea capas WDPA polígonos. ¿Sí? Voy a guardarlo acá. Esto es importante también aclararlo. Hoy en día el estándar en web es distribuir las capas geográficas en la codificación UTF-8, ¿sí? Recuerden que la codificación es el idioma o el estándar de caracteres en el cual voy a distribuir mi capa, y después la computadora va a traducir esos caracteres en letras, ¿no? Y la proyección EPSG 4326 o WGS84, ¿sí? Acá Gaby sugiere agregar el año de descarga 2021, ¿sí? Incluso también, de paso les comento, yo pondría el mes y el día, ¿sí? Y también les sugiero hacerlo de esta manera: 2021, el año, el mes y el día, ¿sí? Cuestión de que después, si tienen varias versiones de esta capa, se les acomode cronológicamente, ¿sí? El sistema de proyección WGS 84, ¿sí? ¿Me aprueba ahí, profesora? Decía de poner el código, 4326, por ejemplo. Empezar a usar los códigos, pero eso no sé, es sugerente. 4326, ¿sí? Para que sea un poquito corto. También está bueno por ahí aclarar esto, que, digamos, fíjense acá lo que nos pasó recién con la herramienta esta de agregar capas, que en la WDPA, fíjense que tenemos el nombre WDPA, también el OECM, el mes y año de publicación, que es la capa pública de Argentina, es un shape y es polígono. Digamos, el nombre es demasiado largo, ¿sí? Y en algunas herramientas se nos va a quedar, se nos va a cortar, y por ahí nos va a confundir, ¿sí? Entonces también hay que hacer un balance entre la cantidad de información que le pongo el nombre y el uso que le voy a dar al nombre de la capa, ¿sí? Que yo también me gusta poner en la proyección por lo menos, pero bueno, por ahí queda largo nomás, ¿sí? Cuando le dé a aceptar, fíjense que este combinado todavía lo tengo como temporal, ¿sí? Le voy a dar a aceptar y acá me dice que esto se guardó correctamente, ¿sí? Y acá debería haberse ido el botoncito no, bueno, ahí se fue, perdón, estaba lenta la compu, pero si yo hago doble clic acá, fíjense que ahora ya me sale que el nombre de la capa en este proyecto se llama combinado, ¿sí? Pero la capa está físicamente en esta carpeta que está dentro de mi computadora y se llama tanto, ¿sí? Esta es otra cosa piola que tiene Google, QGIS, que tengo el link de la capa, ¿sí? En las propiedades. Entonces si yo hago clic acá, ya directamente voy a ir hacia la capa, ¿sí? Acá de paso le voy a dar un consejito, por ahí para los que recién se están iniciando en GIS. Bueno, esto es un tipo de archivo ESRI, ¿sí? La codificación es UTF-8, ¿sí? Es una capa de polígonos, ¿sí?
El sistema de referencia de coordenadas que yo definí para esta capa es 4326, que son coordenadas geográficas con el datum WGS84, ¿sí? Y acaba el secreto. Este sistema de referencia o las unidades de la extensión de la capa, ¿sí? Que en este caso dice menos 73,57 y un montón de decimales de grados, ¿sí? Menos 58, menos 53, menos 21, y la unidad es grado, pero los números de esta extensión tienen que estar acordes al sistema de referencia de coordenadas que yo definí en la capa, ¿sí? Para que todo esto se muestre correctamente. Le voy a mostrar un error que es muy común, ¿sí? Yo tengo esta capa que está en geográficas y le digo a una persona que la reproyecte a PostGres faja 3, ¿sí? Es un error muy común que ingresen acá, vengan al SRC de la capa y le digan que esto está en PostGres 2007 faja 3, ¿sí? Entonces, fíjense que acá está la faja, le doy a aceptar y de repente veo esto, ¿sí? Y acá se me quemaron todos los papeles porque se me dio vuelta todo, ¿sí? ¿Cómo controlo esto? Entro a las propiedades y acá me fijo, ¿sí? El sistema de referencia de coordenadas de esta capa es 5345, PostGres 2007, Argentina, y esto está en metros, o sea, y esto debería ser metros, ¿sí? Ahora, la extensión de la capa, ¿sí? O sea, en realidad, la computadora lo único que hace es guardar números, ¿sí? La extensión de la capa se refiere a los límites de esta capa, ¿sí? De los polígonos que tiene esta capa. Imagínense como un cuadradito, ¿sí? Alrededor de las capas estas con los límites inferiores, superiores y laterales, ¿sí? La extensión me dice que las unidades son menos 73,57 y acá tengo metros. Esto está raro, ¿sí? ¿Cuáles serían unidades lógicas para una proyección en PostGres faja 3? Y tienen que ser grados. No. A ver, acá antes del recreo hagamos esta aclaración, ¿sí? ¿Qué números debería tener yo más o menos para estar trabajando en PostGres? En millones. Exactamente, en millones, ¿sí? Estos números de extensión tendrían que ser 7 millones, 3 millones, ¿sí? Pero tendrían que ser de millones, ¿sí? Entonces, acá yo detecté que pasó algo mal, ¿sí? Tiene que estar porque son metros medidos desde el polo sur o metros medidos desde el meridiano central, ¿sí? Acá le estoy regalando oro en polvo, digamos, ¿sí? Pues siempre tienen que hacer este control, que las unidades del sistema de referencia de coordenadas, ¿sí? O los números, en realidad, coincidan con, perdón, que las unidades que yo veo acá, o los números que yo veo acá en la extensión, ¿sí? Tienen que estar acordes con el sistema de referencia de coordenadas de la capa, ¿sí? Siempre que vean estos menos, dos números y un montón de decimales, y después menos dos números y un montón de decimales, esto le da la pauta que esto está en coordenadas geográficas, ¿sí? Entonces, siéntanse tranquilos de ir a fuente, y en el sistema de referencia de coordenadas, cambien a 4326. Si no les sale acá, recuerden que pueden ir acá al mundito
y seleccionar el sistema de referencia de coordenadas. ¿Sí? Tocan acá. Y este número, les aconsejo que se lo aprendan, 4326, ¿sí? Es el EPSG. Recuerden que el EPSG es un código a nivel mundial de la Asociación de Petroleros de Inglaterra, creo que es, ¿sí? Que identifica el sistema de referencia de coordenadas WGS84, que se aplica a todo el mundo, ¿sí? Acá fíjense que también en este mapa se muestra en rosa el área en la cual se puede aplicar este sistema de referencia, ¿sí? Le doy a aceptar o aplicar, y fíjense que ahora la capa sí se está mostrando como corresponde. ¿Quedó alguna duda al respecto de esto? Sí, Giovanni. Consulta, entonces hay que reproyectar si lo quiero pasar a metros. Exactamente, pero eso lo vamos a ver después del recreo. Ah, perdón, gracias. ¿Alguna consulta? Leónidas, yo en el recreo te puedo pedir que me ayudes porque al final no pude combinar, no sé qué pasó, así que después en el recreo voy a pedir tu ayuda. Ningún problema. Alguna sugerencia, si no, es a veces borrarle el PRJ de archivo, ¿no? Y volverlo a cargar y ahí tratar de darse cuenta con qué, ¿no? Con qué se superpone. Pero no sé. Si no, yo voy al Arview, pero eso es de antiguo, no existe. Sí. Por ahí, a ver, ¿dónde lo tenía? Por ejemplo, ya perdí. Recuerden que la información geográfica, la información de la proyección geográfica o del sistema de referencia y coordenada en el cual está la capa, dentro del JEP se guarda en este archivito PRJ, ¿sí? Entonces, como bien, cuando tengan esos problemas, como bien decía Gabriela, lo que se puede llegar a hacer es borrar este PRJ y cargar otro, ¿sí? El PRJ lo que tiene es, a ver, yo acá lo borré, voy a ver si se genera automáticamente, se lo voy a definir y vamos a ver acá si no, ya lo perdí, pero básicamente lo que tiene el PRJ es la información de el sistema de referencia de coordenadas de esa capa, ¿sí? Así que bueno, voy a hacer lo mismo ya para terminar con el archivo de puntos, lo voy a hacer permanente, ¿sí? Acá. Antes de hacerlo permanente, fíjense, cuando yo hago doble clic acá en información, ¿sí? Me da esta fuente y en el almacenamiento me dice memory storage, ¿sí? O sea que no está almacenado físicamente en ningún lado, sino está almacenado en la memoria de la compu, ¿sí? Botón derecho, hacer permanente, archivo shape de R, y acá le voy a poner el mismo nombre, pero voy a cambiar acá a puntos, ¿sí? Guardar, aceptar, ¿sí? Y ya seguramente cuando abra las propiedades, ese simbolito de me perdí. Ese simbolito de capa temporal va a desaparecer y ahora sí me dice que esto está guardado en mi computador, ¿sí? Así que bueno, hacemos 15 minutos de recreo, ¿les parece? Por ahí el que tenga dudas se queda. Sí, Jorge.
Sí, simplemente leo que también de última siempre puede haber un método si persiste el error y no consiguen convertirlo a las coordenadas, me refiero a las unidades, a faja 3 o a la faja que quieran. También una opción es, por ejemplo, y a lo mejor lo vamos a ver más adelante cuando veamos cosas de IDERA, es ir a la web del IGN o de IDERA, bajar un shape que sabemos que está en la proyección que queremos, traerla a la pantalla y entonces lo que podemos hacer una vez que tenemos una proyección conocida en la pantalla es a ese shape que queremos convertir, le decimos que lo unifique a la misma proyección que está en la pantalla. Creo que se dice así, no me acuerdo exacto los nombres, pero cuando das con el botón izquierdo, con el botón derecho, pones propiedades, hay una opción que es que te ponga todo en la misma proyección de la pantalla. Entonces así tendrías, es una conversión para la representación, ¿no? de ese shape. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Sí, se entiende. Yo lo entiendo perfecto. De esa manera... Lo vamos a ver por eso, lo vamos a ver a lo mejor más adelante, pero de esa manera solucionamos con un shape conocido, de una fuente reconocida, como puede ser el IGN o IDERA, convertimos nuestro shape que tenemos a la representación que nos muestra en pantalla, que es la que queremos, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, Jorge. Bueno, quedamos en recreo. Por ahí, Ana, si querés, voy a parar la grabación. Después hágame acordar nada más que la active.